El hedor en las alcantarillas era insoportable, una mezcla nauseabunda de moho, aguas estancadas y putrefacción. Jorge, acostumbrado a la suciedad de su trabajo como fontanero, no podía evitar sentir una creciente incomodidad en cada paso. El aire parecía volverse más denso a medida que avanzaba por aquellos corredores húmedos y sofocantes. Las paredes rezumaban agua sucia, y las sombras se retorcían bajo la débil luz de su linterna. La ciudad sobre él palpitaba con vida, pero en aquellas profundidades subterráneas todo parecía muerto, salvo por el eco lejano de gotas cayendo en el agua, que sonaba como un latido lento y enfermo. No era la primera vez que descendía allí. Sabía que debajo de las calles había un laberinto de túneles que se extendía mucho más allá de lo que los mapas indicaban. Pero aquella noche, Jorge había recibido un aviso peculiar. Su compañero de trabajo Pablo llevaba 3 horas sin reportarse. Al principio se pensó que quizá la radio estaba sin batería, pero dicha teoría fue descartada al recibir algunas transmisiones que estaban en completo silencio y otras veces cubiertas por estática. El último reporte fue 20 minutos antes de enviar a Jorge, donde se escuchaba, casi de manera lejana, la voz de Pablo, pero no se alcanzaba a percibir correctamente lo que decía. Después de eso, no hubo más comunicación con él. Jorge se encaminó casi de manera rutinaria, pero algo en su interior le decía que esto era distinto. Jorge estuvo caminando durante 30 minutos tratando de localizar a su compañero, usando la radio para intentar captar algún sonido que le diera una pista sobre Pablo, pero el silencio era insondable y perpetuo. De manera extraña, esto le generaba incomodidad, a pesar de ser un tipo que había transitado estos parajes durante años. Cuando llegó a una bifurcación que no reconocía, el túnel parecía más antiguo, las paredes estaban cubiertas de raíces deformes que no deberían estar tan profundas. Una arcana sensación de peligro comenzó a crecer dentro de él. Aún así, el impulso de la curiosidad por descubrir lo indescifrable le fue irresistible. Cuanto más descendía, más el entorno empezaba a cambiar. Las paredes de ladrillo daban paso a una piedra más antigua, que no parecía obra de la naturaleza, sino extrañamente pulida, cubierta por inscripciones que no pertenecían a ninguna lengua que Jorge conociera. La piedra tenía una cualidad resbaladiza, y el musgo negro crecía en patrones que insinuaban rostros y formas humanoides retorcidas. Algo particular en estas paredes de material extraño daba la sensación de que tragaban la luz de la linterna de Jorge, lo cual le hacía sentir sumamente indefenso y sometido a las circunstancias. Por un momento, pensó que lo correcto era irse y dar aviso a las autoridades para continuar con la búsqueda. Sin embargo, la sepulcral afonía fue interrumpida por el sonido lejano de una radio. Tras caminar 20 metros, encontró no solo la radio de Pablo, sino también su linterna. Jorge gritó el nombre de su compañero, pero no recibió respuesta alguna, por lo que decidió seguir caminando en línea recta, en completo silencio. El eco de los pasos de Jorge competía ahora con algo más, un murmullo sutil, apenas perceptible, como voces entrelazadas en el viento que no deberían estar allí. No estaba solo. Se detuvo, mirando a su alrededor, pero la oscuridad era impenetrable. El túnel, que inicialmente parecía recto, ahora se curvaba, haciendo que cualquier intento de orientación fuera inútil. De repente, un movimiento en la periferia de su visión lo sobresaltó. No era una rata ni un reflejo en el agua. Algo, o alguien, lo estaba observando desde las sombras. Tragó saliva, obligándose a continuar, aunque la sensación de ser seguido era abrumadora. Sabía que había algo, o alguien, muy cerca. El pasaje se abrió inesperadamente en una vasta caverna subterránea. Jorge se detuvo en seco, sus ojos recorriendo el inmenso espacio que se extendía ante él. Las paredes de la cueva brillaban con una luz extraña, casi sobrenatural, como si las piedras mismas estuvieran vivas. Aquí, el aire tenía una cualidad diferente, más pesada, cargada con una sensación de antiguas memorias olvidadas. El agua en el suelo formaba pequeños charcos oscuros que reflejaban la luz de su linterna, pero había algo en esos reflejos que parecía moverse por cuenta propia. Fue entonces cuando Jorge vio a Pablo, arrodillado frente a un altar en el centro de la cueva. Lo reconoció al instante, pero había algo inquietante en su figura. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, vacíos y sin alma,
miraban hacia algo que Jorge aún no podía ver desde su ángulo. ¿Pablo? Susurró Jorge, dando un paso hacia él, pero Pablo no reaccionó. De repente, algo más llamó su atención. Un grupo de encapuchados rodeaba a Pablo, todos murmurando en un lenguaje incomprensible. Los cánticos eran hipnóticos, llenos de resonancias guturales y agudos imposibles. Parecían girar en torno al altar, que estaba decorado con lo que parecía ser piel humana seca y huesos tallados. En el centro del altar había una estatua de una mujer, o algo similar a una mujer. Era imposible captar su forma con claridad, la figura cambiaba, se retorcía, como si su misma esencia estuviera en conflicto con la realidad. Jorge sintió que el aire a su alrededor se volvía más espeso. Su cabeza empezó a doler mientras un zumbido profundo, como el latido de un corazón gigantesco, resonaba en la caverna, consumiendo el poco coraje que le quedaba. Un frío omnipresente llenaba el espacio de aquella maldita caverna. De repente, Pablo se levantó, movido por una fuerza invisible, y Jorge notó algo en su rostro, una mezcla de adoración y terror. Los cultistas comenzaron a alzar sus manos al unísono mientras la estatua se iluminaba con una luz opaca, de un tono verdoso enfermizo. Entonces, una voz profunda y antinatural resonó en la caverna, como si la misma tierra hablara a través de ella. Era el nombre de la deidad, Isvara, un nombre que apestaba a los eones de su vasta existencia. Esta entidad primigenia corrompía las mentes frágiles de quienes eran menos que hormigas para ella. El altar empezó a vibrar y una niebla negra comenzó a emanar de la estatua. Los cánticos se intensificaron y la figura de la diosa pareció cobrar vida, alzando tentáculos informes desde la base del altar. Jorge retrocedió, el pánico apoderándose de él. Sabía que debía huir, pero su cuerpo no respondía. Las voces en su cabeza, cada vez más fuertes, le suplicaban que abandonara toda esperanza y dejara que su cordura se extinguiera, como la efímera existencia de la humanidad. Entonces, algo rompió la atención de Jorge, uno de los cultistas, una joven, se apartó del grupo y se acercó a él. Sus ojos estaban desorbitados e inyectados en un rojo carmesí, pero en su rostro había una pizca de lucidez que suplicaba a gritos salir. «Tienes que irte», le susurró, aferrándolo del brazo. «Ellos no son lo que parecen. Han perdido sus mentes. Isvara no es una diosa. Es algo peor. Si te quedas aquí, no saldrás vivo». Jorge, tambaleándose, empezó a correr, pero las paredes de la cueva parecían moverse, cambiando de forma, como si las mismas entrañas de la tierra quisieran devorarlo. La chica lo seguía de cerca, susurrando oraciones al aire, intentando mantener a raya la creciente oscuridad. «¿Qué es esto?», preguntó Jorge, jadeando mientras corría. «La secta cree que Isvara es su salvación», explicó la chica, «pero no es una diosa benévola. Es una entidad cósmica que parasita la mente de sus huéspedes y consume todo rastro de humanidad, dejando solo envoltorios vacíos. Es algo que ni siquiera debería existir en este mundo. No busca adoradores, solo carne para consumir». Al doblar una esquina del túnel, Jorge vio la salida de la cueva a lo lejos. El zumbido en su cabeza era ensordecedor, pero reunió todas sus fuerzas para seguir corriendo, sabiendo que cualquier retraso sería su final. Mientras corrían, el eco de los cánticos de los cultistas y el sonido de algo inmenso moviéndose en las sombras lo seguía de cerca. Finalmente, Jorge y la chica lograron escapar de las profundidades, pero sabían que lo que habían visto nunca los dejaría en paz. La diosa aún aguardaba en las sombras, y sus susurros que prometían poder y conocimiento a costa de la cordura, aún resonaban en sus mentes. La ciudad, ignorante de lo que yacía bajo sus calles, seguía con su vida cotidiana. Pero Jorge y ella sabían que un día las profundidades reclamarían más víctimas, y el culto, bajo la influencia de Isvara, volvería a ascender. Aunque ninguno lo supiera, ya estaban condenados, pues habían sido marcados por la deidad ancestral, que tarde o temprano reclamaría lo que es suyo.